Ingna ay utak mahut ing ani luchungnak humpel walis bashal. Tia bashal amatut abah uts uhulu walis bashal ti ut ing anil bashal. Kut abah utsi umanek ing kukikilangkal ti uyoten. Ti upolo jime tu cho ukilis wing kililish balanke. Bolonu pa kalto kuya lalushiking. Lete tu pa ti kusutukin. Ushikilu kich kelemcha kiluchununak. Ka upul walis bashal taktutuch ukilish pish ot elukuchil bashal. Ya desde las épocas prehispánicas, el estudio de los astros era parte importante de la actividad de los sacerdotes, que llegaron a determinar los ciclos de algunos de ellos con asombrosa precisión. Estos conocimientos han trascendido la prueba del tiempo y continúan siendo fuente de estudio para los científicos actuales. La observación de los astros jugó un papel fundamental en el desarrollo de la civilización mesoamericana. La astronomía ha estado siempre presente en la vida cultural de los mexicanos. El universo es el resultado de una serie de oposiciones o de luchas de dos pares complementarios, que pueden ser el día, la noche, la oscuridad, la luz, lo masculino, lo femenino, lo celeste, lo terrestre. De hecho, todo comienza para los mexicas con un dios, con una deidad llamada Ometeotl, que significa Dios dos o Dios de la dualidad, el cual tiene dos aspectos, Ometecuhtli, que es el aspecto masculino, y Omecihuatl, que es el aspecto femenino, y que da a luz a cuatro primeros dioses que en la mitología náhuatl o azteca se llaman los cuatro Tezcatlipocas. Estos cuatro primeros dioses, cada uno se vincula con un rumbo del universo, con un rumbo cardinal y también con distintos colores simbólicos que pues el oriente se asocia muchas veces con el rojo en muchas culturas mesoamericanas, el norte con el blanco, el oeste con el negro y el sur con el amarillo. Esa división de la unidad en una dualidad y después en cuatro es una característica de la religión mesoamericana o de las religiones mesoamericanas, a partir de la que da luz a estos cuatro aspectos de la divinidad asociados con los cuatro rumbos. Dos de esos aspectos, que son el Tezcatlipoca blanco y el Tezcatlipoca negro, que simbolizan la luz y la oscuridad, van a crear diferentes universos subsecuentes. Parece ser que para la religión mesoamericana, todo lo que vemos en el universo, en el cosmos, todos los elementos que podemos apreciar y también los que no podemos apreciar, porque hay elementos invisibles para el ser humano, de alguna manera siempre han estado allí. No existe para ellos una creación ex nihilo, o sea, de la nada. Lo único que ocurre es que los dioses los ordenan, que constituyen las creaciones de los universos subsecuentes, y estos universos ordenados poco a poco van envejeciendo con el paso del tiempo, y el envejecimiento no es otra cosa sino la desorganización de los componentes ordenados. Llega un momento en el que están tan desordenados, tan envejecidos, que tienen que ser destruidos estos universos y nuevamente los dioses los vuelven a ordenar. Entonces, dos de estos cuatro dioses Tezcatlipocas, que representan la luz y la oscuridad, se van a alternar para crear el cosmos o el universo en cuatro diferentes versiones y así sucesivamente. En la mitología de los nahuas, estas diferentes ordenaciones del universo se conocen como los soles cosmogónicos, los cuatro soles cosmogónicos. Y si nosotros vemos la gran piedra del sol que está en el Museo Nacional de Antropología, el llamado calendario azteca, eso es lo que representa. Representa en el centro la quinta ordenación, que es el quinto universo en el cual nosotros habitamos, que fue ordenado por el Tezcatlipoca blanco, que es Quetzalcóatl, y los mitos relacionados con la quinta ordenación, que es en donde estamos los seres humanos actualmente, son los más detallados, puesto que son los más cercanos a nosotros.
en términos de tiempo para los nahuas. Y el universo así ordenado va a tener dos ámbitos. Un ámbito donde viven las criaturas, incluyendo los seres humanos, que se compone por la Tierra. Pero más allá del cuarto nivel, comienzan otros 9 cielos, a donde ya no habitan seres creados. Ya no hay fenómenos meteorológicos, ni astronómicos, ni hay seres creados. Esos 9 cielos superiores, hasta el número 13, corresponden al lugar donde habitan los dioses y los ancestros. Del mismo modo, debajo de la tierra, donde habitan las criaturas, hay 9 pisos subterráneos oscuros, 9 inframundos, donde también habitan los dioses y los ancestros, los espíritus, ¿sí? Entonces, digamos que el universo tiene 2 partes. Una donde viven las criaturas, que está en medio del cosmos, y otra donde viven los dioses y seres portentosos que cuya existencia precedió a la creación. Estos dioses viven tanto arriba como abajo. Cuando es de noche, ellos conciben que el inframundo está arriba, de tal manera que las estrellas son los habitantes del inframundo que podemos apreciar, ¿sí? Entonces, dentro de esa concepción del universo que llamamos cosmología, que es la visión de la estructura del universo y del cosmos, también juega un papel importante la astronomía y sus concepciones sobre los elementos celestes. Los estudios sobre los astros que realizaron nuestros antepasados mesoamericanos siguen sorprendiendo a los científicos de la era moderna. Su obsesión por el movimiento de los cuerpos celestes se basaba en la concepción cíclica de su propia historia, y la astronomía fue la herramienta que utilizaron para conocer la influencia de los astros sobre el mundo, sin saber el camino tan importante que trazaron en los primeros estudios del universo. Ellos observaron que todo cuanto existe se somete a un ciclo repetitivo. El Sol, que es el astro más importante para la religión mesoamericana, para ellos todos los días tiene una batalla, una lucha por sobrevivir, que no es sino la lucha por la vida, ¿sí? Ellos piensan que por la mañana, cuando nace el sol, ha vencido a las fuerzas de la muerte, nace por el oriente, que es el rumbo del renacimiento. En la mañana, en la madrugada, cuando va amaneciendo, el horizonte se pone rojo cuando va naciendo el sol, por eso es rojo. Se asocia con la idea de renacimiento y de resurgimiento después de la muerte. Y las almas de los guerreros muertos en batalla lo ayudan en esa batalla, en esa lucha, primero contra los astros, porque con sus rayos de luz tiene que vencer a las estrellas y a la luna. Y ya cuando llega a la parte superior del cielo, comienza su bajada, donde es ayudado por las almas de las mujeres muertas en parto. Porque al parecer lo que está detrás de esta idea es que lo que muere es la semilla como la materia prima, y lo que renace es otro ser diferente de la misma especie, pero que ya no tiene conciencia anterior, no tiene memoria. Y así se explican ellos cómo es que de un aguacate surge otro aguacate, o de un colibrí surge otro colibrí, porque lo que renace nada más es la esencia, es digamos que el alma, la semilla, ya no tiene memoria, porque cuando va al inframundo y se enfrenta esta alma o este germen, esta semilla, a las fuerzas de la destrucción, de la enfermedad, de la descomposición, ahí se va purgando de experiencia, se va liberando de memoria. Por eso es que no hablamos ni de reencarnación, ni de resucitación, sino de renacimiento. Ese ciclo eterno de muerte y renacimiento. Los pueblos del México antiguo registraron por medio de las orientaciones de sus templos, de escritos y pictografías, los movimientos celestes. Pero no solo eso, llevaron a cabo predicciones de eventos tales como los eclipses solares y lunares. Para los pueblos mesoamericanos era muy importante la observación del Sol y de otros astros a lo largo del horizonte, porque les marcaba diferentes puntos en su calendario. Y tenemos, por ejemplo, en el Petén, en Guatemala, hacia el año 600 a.C., la construcción de lo que los arqueólogos conocen como los grupos E.
estos son, digamos, una gran plaza que tiene una pirámide con 4 escaleras, y una de esas escaleras ve hacia el oriente, hacia donde sale el sol. Y del otro lado de la plaza hay una plataforma alargada con 3 templos, de tal manera que alguien ubicado en la escalera del oriente de esa pirámide puede observar cómo el sol se mueve a lo largo del horizonte a través del año, de tal manera que estos extremos hacia el norte y hacia el sur, que son los solsticios de invierno y de verano, son los que dividen el universo en 4 esquinas, ¿sí? Y dentro de esta observación del sol, también a lo largo de muchos siglos, llegaron a observar que los eclipses de sol y de luna solo tenían lugar en ciertas regiones del cielo, no en cualquier zona del cielo, sino solamente en ciertas zonas específicas del cielo. Y al registrar de alguna manera todos los lugares donde hubo eclipses a lo largo de muchos siglos, tanto de sol y de luna, llegaron a darse cuenta que no era otra cosa sino el camino del sol en el cielo, lo que la astronomía actual conoce como eclíptica. Para ellos los eclipses eran de vital importancia porque eran peligrosísimos. Pensaban que durante los eclipses el sol o la luna eran mordidos por un gran animal. Acordémonos que la umbra es como la mordida de un gran animal. Entonces su misión era pronosticar los eclipses y prepararse para ello. Y a través de muchos rituales que hacían los sacerdotes y gobernantes mayas, y el pueblo también hacía ruido y escándalo, dicen los cronistas de la época colonial, que salían con sus cazuelas para ahuyentar al animal y que no se comiera al sol o a la luna, ¿no? A través de esto, ellos aseguraban la permanencia del universo, ¿sí? De tal manera que para ellos era una necesidad vital saber cuándo iba a haber un eclipse. Y ese es uno de los conocimientos más difíciles de alcanzar para una sociedad antigua que no tiene telescopios, que no usa lentes de aumento, porque toda la astronomía de los mesoamericanos era una astronomía a simple vista, por observación, y los lugares a lo largo del horizonte, las montañas o el relieve, eran importantísimos para marcar los puntos de salida o de entrada de los astros. En la península de Yucatán, por ejemplo, donde no hay montañas, que todo es plano, pues sin duda lo que hacían era construir montañas artificiales, que eran las mismas pirámides, sí, que eran los puntos de referencia en el horizonte para saber dónde salía o dónde ingresaba tal astro. También actualmente muchos grupos indígenas que son de herencia mesoamericana, sobre todo en lugares remotos de las serranías de Oaxaca o de Guerrero o de Chiapas o de Guatemala, ¿no? Todavía saben cuándo tienen que sembrar, cuándo tienen que cosechar y demás, a través de la observación de ciertas estrellas fundamentales. Y otros astros muy importantes que los mesoamericanos observaron son los planetas. Estas estrellas móviles que no se mueven junto con las constelaciones, sino que ellos veían que tenían ciclos diferentes. Y el más brillante de esos planetas era Venus. A Venus le atribuyeron muchos usos, pero muchísimos, porque observaron que como estrella de la mañana, en su aspecto matutino, salía antes del Sol, justamente en el mismo camino del Sol, y por eso lo consideraron el hermano mayor del Sol. O en su aspecto vespertino, cuando era estrella de la tarde, perseguía al Sol, primero se escondía el Sol y luego Venus iba tras él. Y nunca se separaba del Sol, de manera que lo consideraban el hermano mayor del Sol, aunque era físicamente más pequeño que el Sol. Y comenzó a asociarse la estrella de la mañana con el destino, pero también con el sacrificio humano para aplacar la furia de la estrella matutina. Y sabemos que esta creencia, que comenzó como por el año 840, 850 después de Cristo, todavía existía 1000 años después. En el siglo XVIII, en la época colonial, aún hay esta creencia en documentos escritos en un idioma maya que es el quiché de Guatemala, pero con caracteres latinos, ¿sí? Que son del siglo XVIII. O sea que vivió esta creencia como 1000 años.
Uno de los documentos más importantes que ha perdurado hasta la actualidad es el Códice Dresden, que contiene tablas astronómicas de gran precisión y en el cual se pueden encontrar varias cosas de interés, como la representación de las fases lunares en la que se incluyen intervalos con los eclipses. Otro estudio de interés incluido en dicho códice es el que se relaciona con el movimiento de traslación del planeta Venus. Nuestra percepción sobre las ruinas arqueológicas de los mayas ha cambiado mucho con el tiempo. En la primera mitad del siglo XX, los arqueólogos, los mayistas de esa época, pensaban que estos lugares en la selva tropical, donde veían palacios, ruinas de palacios mayas, con pirámides y templos, eran solamente centros ceremoniales, aislados de los asentamientos donde vivía la población, y que en estos centros ceremoniales habitaban los gobernantes, los sacerdotes, y solamente se llenaban de la gente del pueblo en las fiestas religiosas. Pero eso era porque a principios del siglo XX los arqueólogos todavía no excavaban las viviendas de la gente común. Esta percepción fue cayéndose, desbaratándose, de tal manera que los mayistas hoy en día saben que no es así, sino que estos núcleos arquitectónicos eran nada más los centros de ciudades mayas que llegaron a tener poblaciones de 15,000, 20,000, 40,000 o 60,000 habitantes, como Tikal o como Calakmul, que eran dos de las más grandes que hubo. Estas ciudades como Teotihuacán o como Tenochtitlan se permiten el lujo de tener ejes norte-sur, este-oeste, calles reticuladas, una planificación urbana rectilínea. En el caso de las ciudades mayas esto no es así, porque el relieve del bosque tropical o de las montañas de Guatemala, donde también hay pueblos mayas, es muy accidentado. Y en las partes bajas hay inundaciones periódicas, se convierten en pantanos en época de lluvias, y en las partes altas pues es donde la gente podía vivir sin estos peligros. La gente más pobre vivía en las márgenes de estas tierras bajas, no vivía donde se inundaba, pero sí vivía más abajo, y las élites construían sus edificios en los lugares más elevados, de tal manera que las ciudades mayas tienen un diseño que a primera vista resulta caótico, y siempre debemos tener en cuenta que para crear todo esto, para construir esos edificios o estos caminos, para mantenerlos aplanados y todos rectos, aunque pasaran por pantanos y lugares accidentados, para tenerlos en esas condiciones, lo que tenían a su disposición era la fuerza humana. No tenían animales de tiro, no utilizaban la rueda como instrumento de tracción, no utilizaban los metales, tenían la fuerza humana y una tecnología de piedra. Y con esto ellos edificaron todo ello. Hoy en día los arqueoastrónomos, que son los que estudian la astronomía antigua, utilizan la orientación de los mismos edificios, de las estructuras arquitectónicas, para saber más acerca de las concepciones del cielo y del calendario, que es importante mencionar. ¿Se han dado cuenta que no era tan importante asociar los edificios o las plazas con ciertos astros, sino con ciertas posiciones de salida o de puesta del sol que tenían propiedades calendáricas culturales, no observacionales a simple vista, sino culturales? Ahora, también hay que decir que hay otro grupo de arqueólogos, otro grupo de especialistas que son muy escépticos de esto, que dicen no, los mesoamericanos y los mayas orientaban sus edificios a necesidades prácticas, y no a esas cuestiones astronómicas o calendáricas. Entonces hay dos puntos de vista en los especialistas y aún hay debate. Los primeros logros reconocidos de la astronomía maya se remontan 3.400 años antes de la era actual. Muchos expertos afirman que el calendario solar maya era más preciso que el que hoy utilizamos. Todas las ciudades del periodo clásico están orientadas respecto al movimiento de la bóveda celeste. Desde las labores de campo hasta incluso acciones bélicas, las ceremonias religiosas se regían por el orden temporal impuesto por el sistema calendárico.
La observación de la posición de los astros en el transcurso del año solar permitió establecer una relación temporal y espacial, sobre todo para fechas de gran importancia astronómica y religiosa. Los mayas, igual que otras culturas de Mesoamérica, no tuvieron un solo sistema calendárico, sino diversos, distintos. El calendario más importante en la vida cultural de toda Mesoamérica, no solamente de los mayas, es el calendario sagrado de 260 días. No corresponde con claridad a ningún fenómeno astronómico del cielo. No hay un calendario de ese tipo en ninguna cultura del mundo fuera de Mesoamérica. Por lo tanto, ha habido muchas especulaciones sobre el origen del calendario de 260 días. Por ejemplo, algunos lo asocian con el periodo de gestación humana, 9 meses, son aproximadamente 260 días. Otros lo asocian con los periodos visibles de Venus como estrella de la mañana o estrella de la tarde, que en promedio también son 260, 263 días. Hay muchas teorías, pero ninguna se ha comprobado. Lo cierto es que existía este calendario, que es muy antiguo en Mesoamérica. Sus primeros testimonios por escrito con jeroglíficos se remontan hasta el año 600 a.C. Su uso principalmente era la adivinación. Hay que considerar que eran culturas que trataban de discernir la voluntad de los dioses, de las fuerzas sagradas en el universo. Y el instrumento que ellos tenían para conocer la voluntad de los dioses era el calendario de 260 días. Porque pensaban que toda la naturaleza y también los dioses mismos se sometían a las reglas de ese calendario. Por lo tanto, era un calendario adivinatorio que estaba en uso cotidiano y aún lo está en muchas partes de Guatemala. Todavía hay sacerdotes mayas actuales vivos en el altiplano de Guatemala, los quichés, capchiqueles y chiles, que todavía guían su vida por el calendario de 260 días. Así de fuerte y de profundo es en la mentalidad de Mesoamérica. Todos los demás calendarios, su astronomía y demás, tienen que interpretarse a la luz de este calendario de 260 días y también la vida cotidiana de las personas. Hay una palabra clave en la astronomía y en el calendario mesoamericano a la vez, que los especialistas usan, que es la palabra conmesuración. Lo que buscaban ellos era encontrar los engranajes donde todos los sistemas calendáricos coincidieran. Por ejemplo, encontraron que 73 ciclos de 260 días eran iguales a 52 años de 365 días. Y así siguieron buscando este tipo de conmesuraciones en todo lo que hacían. Y estas conmesuraciones eran momentos de gran significado ritual para los pueblos mesoamericanos y también de enorme significado en cuanto a la conducta de los dioses. Los mayas conocieron otro ciclo calendárico que llamamos la cuenta larga. La cuenta larga en realidad se basa en el sistema numérico de orden vigesimal. Ellos no contaban de 10 por 10, sino de 20 por 20. De tal manera que un día, al término de 20 días, formaba un mes y 18 meses formaban un año de 360 días. Entonces llegaron a escalar 5 posiciones: el día, el mes, el año, la veintena de año y la veintena de año, para formar un ciclo lineal, de cómputo lineal de tiempo ininterrumpido, que partía de una fecha mítica, de una fecha que llamamos una fecha era, que hoy los mayistas saben que es el 13 de agosto de 3114 a.C. Esa fecha, 13 de agosto de 3114 a.C., los mayas creían que en esa fecha había iniciado la ordenación del mundo vigente. De tal manera que la mentalidad de los mayas, en ese sentido, era muy conservadora. Ellos apostaban por la continuidad de los ancestros y no por el cambio.
Eso sí, es muy importante mencionar que en los testimonios escritos prehispánicos, a través de los jeroglíficos de las inscripciones mayas, no conocemos ninguna narración, ningún mito sobre el fin del mundo. Ellos conciben al universo tan eterno hacia atrás como hacia el futuro. Sí encontramos mitos de fin del mundo a partir de la época colonial y pensamos que esto es por influencia del cristianismo, ¿sí? Pero no en la época prehispánica. Que los mayas utilizaron la cuenta larga, que como ya dije es un sistema ininterrumpido de días, desde el pasado profundo hasta el futuro profundísimo, pero no fueron los primeros que utilizaron este sistema. Otras culturas mesoamericanas lo usaron antes que los mayas, particularmente las culturas pozolmecas, las culturas que vivieron en la zona de los olmecas, pero muchos siglos después de los olmecas aquellos que levantaron las cabezas colosales. Estas culturas que hoy llamamos cultura ismeña o cultura epiolmeca, aunque sí cabe decir que solamente tenemos el número 0 atestiguado en inscripciones mayas. No lo tenemos atestiguado en las cuentas largas de estos epiolmecas, ¿sí? Y todavía constituye un misterio quién inventó ese concepto del 0. Los estudios sobre los astros que realizaron nuestros antepasados mesoamericanos siguen sorprendiendo a los científicos de la era moderna. Su obsesión por el movimiento de los cuerpos celestes se basaba en la concepción cíclica de su propia historia, y la astronomía fue la herramienta que utilizaron para conocer la influencia de los astros sobre el mundo, sin saber el camino tan importante que trazaron en los primeros estudios del universo. En la vida cultural de los mexicanos. El universo es el resultado de una serie de oposiciones o de luchas de dos pares complementarios, que pueden ser el día, la noche, la oscuridad, la luz, lo masculino, lo femenino, lo celeste, lo terrestre. De hecho, todo comienza para los mexicas con un dios, con una deidad llamada Ometeotl, que significa Dios 2 o Dios de la dualidad, el cual tiene dos aspectos, Ometecuhtli, que es el aspecto masculino, y Omecihuatl, que es el aspecto femenino, y que da la religión mesoamericana o de las religiones mesoamericanas, a partir de que da luz a estos 4 aspectos de la divinidad asociados con los 4 rumbos. Dos de esos aspectos, que son el Tezcatlipoca blanco y el Tezcatlipoca negro, que simbolizan la luz y la oscuridad, van a crear diferentes universos subsecuentes. Parece ser que para la religión mesoamericana, todo lo que vemos en el universo, en el cosmos, todos los elementos que podemos apreciar y también los que no podemos apreciar, porque hay elementos invisibles para el ser humano, luz a 4 primeros dioses que en la mitología náhuatl o azteca se llaman los 4 Tezcatlipocas. Estos 4 primeros dioses, cada uno se vincula con un rumbo del universo, con un rumbo cardinal y también con distintos colores simbólicos que pues el oriente se asocia muchas veces con el rojo en muchas culturas mesoamericanas, el norte con el blanco, el oeste con el negro y el sur con el amarillo. Esa división de la unidad en una dualidad y después en 4 es una característica de Letetupa tikusutuki, ushikilu kich kelemchakilu chununak, ka upul wolis bashal taktutuch ukilish ot elukuchil bashal. Ya desde las épocas prehispánicas, el estudio de los astros era parte importante de la actividad de los sacerdotes, que llegaron a determinar los ciclos de algunos de ellos con asombrosa precisión.
Estos conocimientos han trascendido la prueba del tiempo y continúan siendo fuente de estudio para los científicos actuales. La observación de los astros jugó un papel fundamental en el desarrollo de la civilización mesoamericana. La astronomía ha estado siempre presente. Ingna ay utak mahut ingkani luchung nak humpel wolis bashal. Tie bashal ama tu tsabah uts uhulu wolis bashal ti ut ingkani bashal. Ku tsabah utsi umanek in ku kikilang kal ti uyoten. Ti upolo jime tu cho u. Ukilis wing kililish balanke. Bolonu pa kal tso ku ya lalushiking.